Buen día. Pasamos a la sesión 10, álgebra y composición de funciones. A ver, antes de ello, funciones definidas por partes. A ver, en las funciones definidas con dos o más reglas de correspondencia, su dominio y rango se determinan de la siguiente forma. A ver, mire, vamos a ver funciones que tienen la siguiente forma. Okay. Función definida por partes, o sea, me ha dicho f de x igual a una función f sub de x para los x que pertenecen al dominio de la función, ¿ok? F sub 2 de x para los x que pertenecen al dominio de la función f sub 2. ¿Cómo encontramos el dominio de toda esta función? Simplemente uniendo todos los dominios, ¿ok? Unimos todos los dominios, nos sale, bueno, vamos a ir al dominio de la función, análogamente al rango, ¿ok? Tenemos el dominio, podemos ir a, llegamos al rango acá, llegamos al rango, unimos, tendríamos el rango. ¿Entendido? Álgebra de funciones. A ver, sean f y g funciones con dominios a y b. Ya, entonces, el dominio de la función f sería a, el dominio de la función g sería b, ¿ok? Entonces, la suma, la diferencia, el producto y el cociente están definidas de la siguiente forma, ¿ok? A ver, miren, si tenemos suma de funciones es igual, o bueno, f más g de x es igual a f de x más g de x, ¿ok? Simplemente sería, hayan la suma de cada uno de ellos y ya tendríamos la suma de funciones, ¿ok? A ver, para que ustedes encuentren el dominio de esta función, miren, el dominio de la función f más g, simplemente van a hacer lo siguiente. Acuérdense que a mayúscula es el dominio de la función f, b mayúscula el dominio de la función g. Ustedes simplemente intersectan, ¿ok? Ustedes intersectan y obtienen el dominio de f más g, ¿correcto? ¿Ya? Ese mismo dominio es el mismo dominio para la diferencia, es el mismo dominio para el producto. No se olvide, ¿ya? ¿Dónde cambia? Para el cociente, ¿ya? Miren, des cuenta que es lo mismo, ¿ya? A ver, entonces, análogamente, si nos piden hallar f menos g de x es igual a f de x menos g de x. ¿Cómo hallamos el dominio? Simplemente intersecta los dominios de esas funciones, nada más, así de simple, ¿ok? Si nos piden el producto, ok, f por g de x es igual a f de x por g de x, ¿correcto? Entonces acá el dominio de la función sigue siendo lo mismo. ¿Dónde cambia? En el cociente o en la división, como quieran decirlo, ¿ok? F sobre g de x es igual a f de x sobre g de x. El dominio, miren, hasta acá es lo mismo. Voy a marcarlo, a ver, un momento. Hasta aquí es lo mismo. Hay un pero, no se olviden que hay que quitar los valores que le hacen 0 al denominador, ¿recuerdan? Para que la función, esta función esté bien definida, ¿ok? Entonces, tal que g de x sea diferente de 0, ¿ok? En conclusión, no se olviden que el dominio de la suma, de la diferencia y producto son iguales. Del cociente cambien algo, simplemente varíen algo, ¿ya? Hay que analizar. Ejercicio 1. A ver, nos pide determinar la suma de la diferencia, el producto y el cociente de las siguientes funciones. Ya, a ver. Miren, antes de sumar y todo lo demás, porque esa es la parte más fácil en realidad, ¿ya? Hay que hallar el dominio, ¿ok? Para saber dónde estamos trabajando. Es muy importante. Si no estarían trabajando ciegas. Ok, entonces, a ver, hallamos el dominio. Graficamos la recta real, ok. Para un momento. Listo, ya está. Ahora ubicamos aquí en el eje, bueno, en lo real hemos dicho ubican todos los puntos. A ver, sería el menos 10, está el menos 8, está el menos 7, el menos 4, el 3, bueno, 0, 3 y 8, ¿no? Sí, lo ubicamos en orden, obviamente. A ver, por acá sería el menos 10, el negativo 8, negativo 7, ok, negativo 4, negativo 4, el 0, el 3 y el 8, ¿ok? Eso es lo que tienen que hacer primero, ¿ya? Listo, ya. Luego que hicieron eso, vamos a hacer lo siguiente, miren, esta es la función f, es una función que está por parte, no se olviden, a esta función vamos a llamarlo f1 de x,
f sub 2 de x, f sub 3 de x. Acá está su dominio, miren, el dominio de la función f sub 1, el dominio de la función f sub 2, el dominio de la función f sub 3, análogamente acá. Acá sería g sub 1 de x, g sub 2 de x, g sub 3 de x, ¿correcto? ¿Ya? Ahora van a hacerlo simplemente lo siguiente, miren. A ver, el dominio de la primera función. A ver, un momento. Vamos a hacer... A ver. Entonces sería cerrado en menos 10, abierto en menos 7. Cerrado en menos 10, abierto en menos 7. Entonces, acá sería cerrado en menos 10. Miren, si ven una línea así, en realidad significa que lo tomo al punto, pero bueno, un momento. Vamos a cerrarlo ya para que sea un poco mejor. Porque me entienden, ahí, ya bueno. Cerrado en menos 10. Abierto en menos 7. Ya, ok, seguimos. A ver, el otro dominio sería cerrado en menos 4, abierto en 0, ok. A ver, entonces sería cerrado en menos 4. Lo hace un poquito, a ver, no al mismo nivel, y así, porque a veces se van a intersectar las líneas o se van a cortar, ¿ya? Mayormente se intersectan a veces, pues un poquito más arriba, no sé. ¿Ya? A ver, entonces sería cerrado en menos 4 y abierto en 0. Ok, listo, seguimos. A ver, por último sería abierto en 0 y abierto en 8. A ver, entonces sería, lo ubicamos, abierto en 0 y abierto en 8, ¿correcto? Abierto, abierto, ya, listo. Ahora, análogamente hacemos lo mismo acá. ¿Entendido? A ver, entonces, aquí sería abierto en menos 8, cerrado en menos 4. A ver, acá sería entonces abierto en menos 8, cerrado en menos 4, ¿correcto? A ver, entonces acá sería abierto y acá sería cerrado. ¿Ok? Listo, seguimos. El otro intervalo sería abierto en 4, bueno, abierto en menos 4 y abierto en, bueno, cerrado en 0. Entonces sería, a ver, abierto en menos 4. ¿Ok? Acá está abierto. Y cerrado en 0. Por último, a ver, acá sería abierto en 0 y cerrado en 3. Abierto en 0. Y lo cerramos en 3, ¿ok? Ahí está, listo. Luego que han hecho eso, a ver, para que no se vayan a olvidar, ¿sí? No se, a ver, ¿se acuerdan que fuimos acá? Inicio de F1 en este orden, pues ya recuerdan, ¿sí? ¿Sí? Eso es importante, para que lo tengan en cuenta nomás. No es necesario hacer esto, ¿no? Pero es recomendable para que no se vayan a perder, y me entienden. Acá es F1, acá F2, y acá fue el último, fue F3. ¿Se acuerdan su dominio? ¿Ya? Ya, simplemente para que ustedes se percaten con quién vamos a hallar su dominio, ¿ok? A ver, un momento. Vamos a ir entonces el dominio. A ver, el dominio de la función f más g. ¿Recuerdan ustedes que por teoría hallar el dominio de la suma es lo mismo que hallar el dominio de la diferencia? ¿Sí? Y es lo mismo que hallar el dominio del producto, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, ya, los tres dominios son iguales. ¿Ok? Del cociente ya lo analizamos al final, ¿ok? Sí, lo hacemos al final. A ver, entonces, a ver, vamos a empezar. Miren acá, atentos, miren el orden, ¿ya? Vamos analizando en orden, ¿ok? Miren, la función f1, el dominio de la función f1 me ha hecho, los color verde ese intervalo, lo van a intersectar con los demás intervalos rojos, ¿ya? Si es que se puede ver. A ver, entre f1 y g1, ¿hay intersección? Sí, ¿no? Entre estos dos dominios, sí. Sería, a ver, sería abierto, miren, acá no lo toma al menos 8, pero acá es una línea continua, sí lo toma. Pero para que lo tome en una intersección, no se olviden que si fuese acá cerrado, ¿ya? Si ambos lo toman, sería cerrado al menos 8. Basta que uno de ellos no lo tome para que sea abierto, ¿ok? Entonces sería abierto en menos 8, abierto en menos 7. Ahí lo tienen el primer intervalo, ¿ok?
abierto en menos 8, abierto en menos 7. Hasta ahí, ya. Ahora, f es 1 con g sub 2. No hay intersección, ¿no? No hay intersección con esos dominios. Ya, entonces seguimos en orden. Ahora, f sub 2. f sub 2, ¿tiene algún tipo de intersección con el dominio de g sub 1? Sí, ¿verdad? Miren, en un solo punto, en menos 4. Solo en un punto nomás. Entonces, acá lo vamos a unir. Ok, lo unimos con un solo puntito. Ya lo unimos con el menos 4. Ok, seguimos. A ver, unido con, seguimos acá. Entre f sub 2, el dominio f sub 2 y el dominio g sub 2. Acá no lo toma el menos 4, acá sí lo toma. Entonces sería abierto. Entonces sería abierto en menos 4 y abierto en 0. A ver, entonces sería abierto en menos 4 y abierto en 0. Seguimos. Ahora el último. Disculpen si quito mal. Ahora sí. Listo. Abierto en menos 4, abierto en 0. Por último, acá sería unido. Ya, miren. Entre f sub 2 y g sub 3 no hay ningún tipo de intersección. Porque acá no lo toma el 0 y acá tampoco. Entonces no hay nada. Y entonces seguimos con f sub 3. A ver, f sub 3 con g sub 2. ¿Hay algún tipo de intersección o no? Porque acá no lo toma el 0 y acá sí lo toma. Entonces no lo toma. Ya, por último, f sub 3 con g sub 3 se intersectan. En el intervalo sería abierto en 0 y cerrado en 3. Acá es una línea continua en esta parte, entonces lo tomo. Entonces el otro intervalo sería abierto en 0, abierto en 0, cerrado en 3, ¿ok? Ya, esto nos va a servir para hallar las funciones, ¿ok? Sí, la suma, la diferencia y todo lo demás, ¿ok? Ahora, entonces, a esta expresión lo voy a llamar I, ¿ok? Ahora, vamos hallando la suma, f más g de x. Miren, el ejercicio 1 lo voy a hacer paso por paso, ¿ok? Para que lo entiendan, ya no es difícil, ya lo dejaré indicado todo. Y después lo podemos hacer un poco más rápido, ¿bueno? ¿Sí? A ver, entonces, miren, ¿cuántos van a salir? 1, 2, va a haber 4 funciones, entonces 4, ¿ya? Para cada intervalo sale una, pues, ¿no? Ya, a ver, entonces, miren, aquí, en este intervalo, ¿se acuerdan con qué función trabajamos? Con la f1 y g1, entonces hay que sumarlo. f1, ¿quién es f1? X al cuadrado, ya lo tienen. Miren, lo voy a sumar, ¿con quién? Con g1, con esta expresión que está acá. Ya, como listo, ustedes lo pueden hacer directo, se dan cuenta, ya se hacen ceros, pero esta parte, la primera parte de los ceros, paso por paso, ¿ok? ¿Sí? A ver, entonces, si nomás estaría de más, ahí estaría, ¿ok? Coma. Si x pertenece, a ver, vamos a ver a qué intervalo. ¿En qué intervalo estamos analizando, recuerda? Disculpen. Ahora un momento, y ahora sí. Si x pertenece a qué intervalo, a este intervalo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí lo tienen, ya está listo. Seguimos. Ahora aquí, en el punto menos 4, trabajamos con f sub 2 y g sub 1, ¿ok? Entonces, a ver, f sub 2. ¿Quién es f sub 2? Sería simplemente 2x. ¿Lo vamos a sumar con quién? Con g sub 1. ¿Quién es g sub 1? Toda esa expresión que está acá. ¿Correcto? Lo vamos a sumar. El signo positivo, ustedes saben que no necesita nada, así que copio lo mismo y ya está. Ahora, esta parte sí lo voy a copiar para avanzar un poco. Ya, si x pertenece a algún intervalo o es un punto, miren. Es un punto, cuando x es igual a menos 4 o si x es igual a menos 4, como quieran decirlo, ¿ok? Listo, ya está. Entonces llegamos acá. Ahora el intervalo abierto en menos 4, abierto en 0. Abierto en menos 4, abierto en 0. Trabajamos con f sub 2 y g sub 2, ¿de acuerdo? F sub 2, ahí lo tienen, que sería 2x, ¿ok? Entonces ya sería 2x. Lo vamos a sumar con g sub 2. G sub 2 es menos x más 3. Entonces lo sumamos con menos x más 3, ¿ok? Si x pertenece, a ver, vamos a ver, si x pertenece a qué intervalo, a ese intervalo, ¿recuerdan? ¿Sí? Si x pertenece a ese intervalo, ya está. Y por último, a ver, sería entre f sub 3 y g sub 3. A ver, f sub 3 y g sub 3. Copio f sub 3, a ver. Lo copio. Ahí lo tiene. Lo vamos a sumar con quién? Con g sub 3, con esta expresión que está acá. Ahí lo tienen. Ya está. Si x pertenece, a ver, un momento. Si x pertenece, acá falta el signo de pertenencia, ¿verdad? Ubicamos acá. Ahí está. Si x, a ver, si x pertenece acá también, ¿a qué intervalo? El último que fue abierto en 0, cerrado en 3. Ahí lo tienen, ¿ok? Entonces, ya tendríamos la suma.
Miren, algunas expresiones se pueden cancelar. Sí, vamos a reducir términos. Ok. Reducimos términos. A ver, x cuadrado con x cuadrado se va. Simplemente nos va a quedar aquí. X, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, acá se va las... Bueno, vamos a sumar en realidad. Acá sería 3x, pero aquí falta hacer algo. ¿Ya? A ver, acá podemos restar. Acá simplemente nos va a quedar x, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Restando queda x. A ver, x 2x cuadrado más x cuadrado se suman. Nos va a quedar aquí 3x. 3x cuadrado. Menos 2 con 2 se van. Ya nos queda simplemente lo que está ahí. Ahora, pero miren. Esta función de acá, que lo vamos a llamar h, por ejemplo, ya depende de ustedes, ¿ya? O f más g nomás, ya acá está entonces, miren, la segunda regla de correspondencia, pero es cuando x vale menos 4. Entonces, acá ya lo podemos reemplazar el punto menos 4, ya, porque acá es para un punto, a diferencia de los otros son intervalos, miren, lo reemplazamos. A ver, menos 4 al cuadrado, que ahí es 16. Con el signo negativo delante sería menos 16. Menos 16, ya, ok. 3 por menos 4 menos 12. Menos 16, menos 12. Toda esta expresión de acá en realidad es un simple número. Menos 28, ok. Ahí lo tienen, ya. Entonces acá sería un punto. Miren, si ustedes, por ejemplo, quieren graficar, es algo conocido por ustedes. Esta es una recta. Acá es la función constante. No se olviden que es y. No me sirve decir y toda esa expresión. Y igual a x más 3 es una recta, el que sería una parábola, ¿ok? Parábola que se abre verticalmente, hacia arriba o hacia abajo. En este caso, obviamente, sería hacia arriba, ¿ok? O una función cuadrática, como quieran decir, ¿ya? Entonces, como le digo, ya ustedes lo pueden hacer un poco más directo, ¿ya? Por ser la primera vez, lo hacemos un poco, ya, paso por paso. Después lo vamos a hacer un poco más directo, a ver. Miren, voy a copiar acá. A ver, acá sería 2i. Miren, la diferencia de acá es que se van a restar, dense cuenta. A ver, entre f1 y g1, ¿verdad? X cuadrado menos esta expresión. O sea, a ver, por si acaso, agrego el menos, y esto sería entre paréntesis, ¿ok? Porque se van a restar. Ahora les hago recordar acá, sería, a ver, este puntito, ¿sí? Entre f sub 2 y g sub 1, ¿se acuerdan? ¿Sí? A ver, sería 2x menos esta expresión, ¿ok? Entonces, acá les faltaría, me conviene copiarla de acá, obviamente, ¿sí? Me conviene copiarla de ahí, porque estas dos opciones van a estar escribiendo de nuevo. Ya ustedes saben qué es, ahora lo vuelvo a explicar. Sería, miren, f sub 2 de x. ¿Quién es f sub 2 de x? 2x. ¿Quién es g1? Esta expresión que está acá. 2x menos toda esta expresión. O sea, en otras palabras, nos va a quedar lo siguiente. A ver, sería 2x, ya, menos, abro paréntesis porque ese negativo le va a afectar a todo. ¿Correcto? Ya, hasta ahí. Ok, seguimos. Acá simplemente faltaría un negativo igualito. ¿Sí? Adelante. Y acá habría un negativo también. Menos esa expresión. Ya, a ver, ahora les explico un momento. A ver, miren. A ver, en este intervalo es f sub 2 menos g sub 2. A ver, repasamos. F sub 2, miren. Disculpen, f sub 2 menos g sub 2. 2x menos. A ver, 2x menos. Ahí está bien. Paréntesis, ¿ok? Esa expresión. Por último sería f sub 3 menos g sub 3. A ver, f sub 3. 2x cuadrado menos 2 menos x cuadrado más 2, ¿correcto? Ya ahí a partir de ahí es algo sencillo. ¿No? Los intervalos no, ya los intervalos no se modifican, eso no hay problema. Acuérdense que para la suma, la diferencia y el producto lo mismo, ¿ya? Donde va a cambiar es en el cociente, ahí quizás depende del ejercicio, pues no. ¿Ya? A ver, acá ya podemos, miren acá, vamos a modificar, este negativo afecta a todo, menos por menos sería más, ¿no? Nos va a quedar entonces 2x cuadrado menos x, ¿verdad? ¿Sí? Lo modificamos y esto lo voy a borrar. Lo pueden ver en la parte superior. Menos por menos sería más. Nos va a quedar 2x cuadrado. 2x cuadrado menos x. Ya, hasta ahí. Seguimos acá. Este negativo también afecta a todo. Nos va a quedar simplemente x al cuadrado. ¿Sí? Acá nos queda menos x. Entonces nos va a quedar un momento. Voy a modificar esto. A ver, nos va a quedar entonces x al cuadrado. ¿Correcto? Hasta ahí nos queda x al cuadrado. Acá sería menos x. Nos queda 2x menos x. Nos va a quedar acá más x, ¿ok? Seguimos, a ver acá, este negativo afecta a todo, menos por menos sería más, acá sería x menos 3, no se olviden, sería x menos 3, o sea, esta expresión de acá, ya lo modificamos, sería 3x menos 3, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, por último, acá sería menos, nos va a quedar 2x cuadrado menos x cuadrado, nos va a quedar simplemente xa,
cuadrado, ahí ven, x al cuadrado, ¿correcto? Listo. Ahora, a ver, este negativo afecta acá, nos va a quedar menos 2. Menos 2 nos va a quedar aquí menos 4, ¿ok? Ya, no se olviden que acá hay que evaluarlo en ese punto de una vez, ya, porque acá es si el x tiene un valor exacto en realidad, ¿ya? También lo pueden hacer de otra manera, miren. Reemplazándolo acá, aquí directo ya, valores exactos, suman o restan, dividen, ya depende, ¿ya? ¿Sí? O lo hacen acá también, lo mismo. Acá queda menos 4 al cuadrado sería 16. Al 16 le quitamos 4, nos va a quedar 12. Miren, es un solo punto nomás, ¿ok? Acá sería la función, a ver, y es igual a 12 cuando x vale menos 4. Este sería un puntito la gráfica nada más, ¿ok? Y entonces ya tenemos la suma. Bueno, esto acá, me faltó modificarlo. Esto acá es obviamente la diferencia, ¿recuerdan? ¿Sí? La diferencia, ya está. Ok, ya está. Ahora vamos con el producto. Ya, el producto, a ver, lo voy a volver a copiar acá. Lo voy a copiar y simplemente modificamos, nada más. Ya, acá, obviamente que va a ser un producto. Ahí lo tienen. Ya, acá se va a multiplicar, ¿recuerdan? En vez de menos sería por, ahí está, por, ya tengan cuidado de escribirlo así, miren, acá no, porque si lo escriben así, a ver, este paréntesis va a estar multiplicado por menos 2, y no es así, toda esta expresión multiplica el otro paréntesis, ¿ok? Ya miren, me ven un poco más rápido, ¿verdad? Acá sería 3i. Y ahora simplemente sería cuestión de multiplicar, acá vamos a ir modificando, ¿ok? A ver, un momento, a ver, voy a borrar esto. Miren, en la parte superior nos va a quedar x al cuadrado por menos x al cuadrado, nos va a quedar, a ver, nos quedaría menos x a la cuarta. Ya está ahí, x cuadrado por x nos va a quedar más x al cubo. ¿Ok? Ya está, listo. A ver, esto nuevamente lo voy a borrar y vamos a ver acá. 2x por menos x cuadrado nos va a quedar menos 2x al cubo. ¿Ok? Menos 2x al cubo. Seguimos. A ver acá. Miren, pero acá podemos reemplazar valores, ¿ah? Es lo que les decía, para no estar ahí trabajando por la pura vida. A ver, acá, si gusta lo reemplazamos de una vez. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto vale x? Menos 4. ¿Me entienden? Menos 4 por 2. Ya lo podemos reemplazar valores exactos de una vez, ¿ya? También lo pueden hacer así. Acá quería menos 8. Menos 8 por... A ver acá. Nos va a quedar menos 4 al cuadrado y 16. Con el negativo delante sería menos 16. Menos 16 menos 4, a ver, menos 16, menos 4 nos quedaría menos 20, ¿ven? Ahí, listo. Y si no, lo multiplican y el último reemplazan, no hay problema. No se olviden, este es un valor exacto, ¿ok? La diferencia es que aquí son intervalos. Ya bueno, seguimos. Acá sí hay que volver a escribir esto de acá. A ver, 2x por menos x nos va a quedar menos 2x al cuadrado, ¿ok? Menos 2x al cuadrado. Ahí lo tienen. A ver, 2x por 3 nos va a quedar más 6x, ya, en este intervalo. A ver, por último, acá hay que multiplicar. A ver, voy a borrar todo esto de acá. A ver, multiplicamos 2x al cuadrado por esta x al cuadrado, nos va a quedar 2x a la cuarta. ¿Ok? Seguimos. 2x al cuadrado por 2 nos quedaría 4x al cuadrado. 4x cuadrado menos 2x cuadrado nos va a quedar más 2x al cuadrado. Por último, menos 2 por 2 nos va a quedar menos 4. Ya estás. Los intervalos no se modifican, ¿ok? Ya bueno, acá ustedes ya pueden multiplicar, bueno, a ver, está acá, ya, solo para que lo borro, ya ustedes pueden multiplicar y eso no tiene ningún problema. Y acá, bueno, si multiplican nos va a quedar simplemente 160, ¿ok? Entonces, como pueden apreciar, ya tenemos la suma, la diferencia y el producto, ¿ok? Ahora vamos por cociente. Ya, miren, voy a volver a copiar. Ya acá lo voy a llamar 4i. Y acá será el cociente, bueno, o la división. Ya, a ver. ¿Se acuerdan? En que acá se multiplicó. En vez de multiplicarse, ¿qué se va a hacer? Se va a dividir. ¿Ok? Entonces, esto ya lo puedo dividir. Ahí miren, lo dividimos. ¿Ok? Acá hacemos lo mismo. Ya como está todo en orden, no hay ningún tipo de problema. Está todo en orden, ¿recuerdan? Ya.
Acuérdense que acá, aquí puedo ya ir representando valores, ¿ya? Eso ya depende de cada uno como lo haga. Por ejemplo, acá ya son valores exactos, ¿ya? ¿Ok? Y acá sería menos x, ustedes, ¿no? Expresión sobre menos x más 3. ¿Ok? Por último, nos va a quedar, a ver, esta expresión lo vamos a pasar a dividir. Pues expresión sobre. Como ustedes se pueden percatar acá, este paréntesis ya está de más, ¿ok? Está de más. Lo podemos quitar. Lo quitamos, seguimos. Ya, listo. Entonces, como le dije acá, ustedes pueden ingresando los valores. Aquí en esta parte, ahí nos va a dar un número en realidad, ¿ok? Ya listo. A ver. Y así reemplazamos, a ver acá que es la parte más fácil. A ver, arriba nos va a quedar, sería menos 8. Menos 8 sobre, a ver acá sería menos 4 al cuadrado sería 16. Con el negativo delante sería menos 16. Menos 16 menos 4, nos va a quedar menos 8 sobre menos 20. Si van los negativos, sacan ustedes, a ver, cuarta nos queda 2. Cuarta nos va a quedar 5, ¿ok? Entonces, a ver, toda esta expresión de acá que estamos observando, simplemente lo mismo decir 2 quintos, ahí está, listo, ahí está. Ahora bien, ahora vamos a la parte de análisis, ¿ya? Acá vamos a analizar. Miren, en la división es un poquito más el trabajo, ¿ok? A ver, como ya copié acá lo mismo, hay que trabajar acá, y hay que trabajar. Miren, puedo factorizar acá una x. ¿Por qué voy a factorizar? Porque hay que encontrar los valores que le hacen 0 al denominador, siempre, ¿ya? En una división, ¿se acuerdan? ¿Ya? Según la definición que les había mostrado anteriormente. Entonces voy a factorizar x. A ver, miren, no se olviden. Ok, factorizo x de acá. Nos va a quedar entonces, a ver, paréntesis. Nos va a quedar acá el menos x más 1, ¿ok? Ya está factorizado. Ahí lo tienen. Ya está. Seguimos acá. Bueno, esto ya es un valor más exacto. A ver acá, en este intervalo. ¿Ya? A ver, bueno, no hay nada que hacer, ¿no? Porque simplemente es simplemente es una expresión de un grado, ¿no? De grado 1, no hay nada que hacer. Aquí, aquí. A ver, quiero que analicen. A ver, miren acá. A ver, lo voy a remarcar. A ver, dígame, ¿habrá algún valor que le haga 0 al denominador? A ver, quiero que piensen eso. ¿Habrá algún valor que le haga 0? No, ¿verdad? Porque miren, ustedes saben que todo número al cuadrado es mayor o igual a 0. Lo sumo con 2 va a ser simplemente mayor o igual a 2. Entonces no hay ningún valor que le haga 0 al denominador. ¿Ok? Entonces, como no hay ningún valor que le haga 0 al denominador, no lo podemos descartar nada acá. ¿Ok? Entonces, ya. A ver. Ahora vamos analizando acá. A ver, un momento. Acá se pueden simplificar unas x, ¿se acuerdan? ¿Sí? A ver, miren, x cuadrado acá en x, ya se va, acá simplemente sería x. Pero miren, acá, ¿qué valor no puede tomar x? 0, ¿verdad? Antes que lo simplifique. ¿Está 0 en el intervalo? No, entonces no hay necesidad de quitarlo. Ya no hay necesidad. ¿Por qué? Porque el 0 no pertenece al intervalo. ¿Ok? Listo, seguimos. A ver, igualan a 0 acá en su mente, ya, nos queda una hojita si no pueden, x igual a 1, ¿verdad? Entonces, el 1, se preguntan, ¿está en ese intervalo? No, entonces no lo tienen que quitar. ¿Ok? Y entonces acá, bueno, entonces no hay nada que quitar, entonces simplemente hacer lo siguiente, miren. Ya simplificamos una x, acuérdense, acá simplemente nos va a quedar menos x más 1. ¿Ok? Ya, listo. A ver acá, miren acá. Quiero que ustedes igualen a 0 acá. Si ustedes igualan a 0, nos va a quedar x igual a 3, ¿verdad? X igual a 3. ¿Está 3 en este intervalo? No, entonces no hay necesidad de quitarlo. ¿Qué pasaría si fuese así ahora? Ahí, igualen a 0. Sería menos 3. Se pregunta, ¿menos 3 está en este intervalo? Ah, sí, ok. Entonces dicen, hay que quitarlo. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque lo va a hacer 0 al denominador, ¿correcto? ¿Sí? ¿Me entienden? Pero no es el caso, porque acá es menos x más 3. Si lo igualan a 0, simplemente nos da 3. ¿Tendría sentido de quitarlo? ¿Tendría sentido? No, porque no está en este intervalo. No tiene sentido. ¿Ok? Simplemente ahí nomás. Ahora acá no hay ningún valor que le haga 0 al denominador. Entonces no hay que quitar nada. Simplemente se queda ahí. Entonces ya tenemos la función f sobre g. Simplemente habría que hallar su dominio. ¿Ok? No se olviden, acá estaba el dominio. ¿Está? Ahí, ¿se acuerdan? ¿Sí? Acá es algo parecido, pero no lo mismo. ¿Ok? Va a cambiar en algo. A ver.
Miren, quiero que ustedes observen acá. Ya, voy a copiar el dominio para que ustedes vean dónde va a cambiar, ¿ya? ¿Sí? Miren, para que ustedes se percaten, porque el dominio es casi lo mismo. ¿Ok? Quizás cambien algo, quizás no, pero como no hemos quitado ningún punto, ¿se acuerdan? No hemos quitado ningún valor acá, debería salir exactamente lo mismo. A ver, vamos a ver si es verdad. El intervalo abierto menos 8, abierto menos 7. Ahí está. Unido con un solo puntito. Ahí lo tenemos. Unido con este otro intervalo. Ahí está. Unido con el último intervalo. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no hemos quitado ningún punto. ¿Ok? No hemos encontrado ningún punto en el denominador que le haga 0. Ya bueno, entonces, coincidentemente, acá sería obviamente el dominio de f sobre g es lo mismo que el de la suma de diferencia y del producto. ¿Ok? Ya bueno, miren, otra manera de expresar este intervalo, ya lo pueden hacer ustedes lo siguiente. Ya ustedes, imagínense, ustedes ya grafican, imagínense que en el examen le doy una función algo parecida, o del producto en todo caso, o de la suma, imagínense, ¿eh? Imagínense que lo doy esto en el examen. Alguno que esté acá más reducido. Ahí está, acá, está reducido. Ya bien. Bien, ustedes saben, es una función h de x, que pueden llevar otro nombre, o sea, hemos hecho y igual a x, saben graficar, ¿recuerdan? En este intervalo. Esta es una parábola, ¿ya? ¿Sí? Acá se ha duplicado, ¿no? La cosa de acá lo voy a borrar. Duplicado. Ya, listo, miren. Entonces acá tienen ustedes una recta, ¿ya? Esta es una parábola, esta es otra recta y esta es otra parábola. Saben graficar, ¿verdad? ¿Sí? Después que ustedes terminan de graficar, ya lo proyectan al x todo y nos va a quedar un solo dominio. ¿Me entienden? Un solo dominio. Entonces, es otra manera de escribirlo acá, miren. Quiero que se percaten, sería acá el intervalo abierto menos 8, abierto menos 7. Hasta ahí. Ya unido, a ver, este puntito, pero ese intervalo no lo toma el menos 4, pero como lo unimos con este puntito lo va a cerrar, va a ser cerrado en menos 4, abierto en 0. Acá no lo toma el 0, ok, pero podemos escribirlo de la siguiente manera, miren cómo lo voy a escribir, ¿ya? ¿Sí? Otra manera de escribirlo, por si acaso, ¿ya? No lo toma el menos 4, acuérdense acá, pero acá lo hace que lo tome, esto sería cerrado en menos 4, puedo ir así, miren, puedo hacer lo siguiente, cerrado en menos 4 y cerrado en 3, ¿ok? Acá lo cierro en menos 4, lo toma, y no hasta cerrado en 3, pero acá hay un problema, no lo toma el 0, no se preocupen, le quitamos al final, menos el 0, miren, tengamos es abierto, y simplemente hacen esto, menos 0, y eso sería todo, ¿ok? Ya bueno, y como es exactamente el mismo intervalo que está acá, ¿ok? O mismo dominio me ha hecho, no hemos hecho ningún cambio en realidad, porque ya les expliqué, lo podemos expresar de esa manera, bueno, ¿sí? Es lo mismo. Bueno, no vayan a pensar que siempre va a coincidir, ¿ok? ¿Sí? Normalmente acá cambia. Cuando es una división o un cociente siempre cambia. Pero bueno, en este caso nos dio lo mismo. Eso era todo. Pasamos al ejercicio número 2. A ver, nos pide determinar la suma, la diferencia, el producto y el cociente de las siguientes funciones. ¿Ok? A ver. Ya bien, entonces, como le dije, lo primero que tienen que hacer ustedes es graficar, ¿ok? Ya, vamos a ubicar en la recta real. Ya, a ver, atentos. A ver, imagínense, y acá también, ¿eh? Ya. Sobre esa recta vamos a ubicar los puntos, ¿ok? A ver, solo de punto 1 y de menos 1. Bueno, ubicamos en orden, obviamente, de menos 1 y de 1, ¿ok? A ver, seguimos. A ver, el primer intervalo. Mayor que 1, x mayor que 1. O sea, sería algo así, x mayor que 1. Y como es mayor, no se olviden que es abierto, ¿ok? Entonces lo abren acá. Ahí ven, ya está, seguimos, ¿ok? Seguimos al otro intervalo, x es menor o igual que 1. Menor o igual, bueno, no dibujen al mismo nivel, no se olviden, ¿ya? X es menor o igual que 1. Pero como es menor o igual, ustedes saben que es cerrado, ¿ok? Ya seguimos. Ahora para la otra función. A ver, la función que es 1, su dominio sería x es mayor o igual a menos 1.
X es mayor o igual a menos 1. A ver, lo estaría mostrando por acá. Acá sería cerrado, ¿correcto? Ya seguimos. A ver, los X acá en esta función, el otro dominio, X menor que menos 1. X menor que menos 1, ok, entonces sería abierto. Lo abren. Ya estaría listo. A ver, no se olviden el orden, ¿se acuerdan? Primero grafiqué la de acá. Acá sería entonces F1, después fuimos acá, este fue F2. Acá algo parecido, a ver, bueno, acá fue F2 primero, acá, y acá se, aquí fue G1, y acá sería G2. ¿Recuerdan? ¿Ya? Bien, entonces, si han hecho eso, ahora viene el análisis, que no es muy complicado en realidad, ¿ya? A ver, entonces, vamos a ir el dominio. No se olviden que el dominio de la suma de funciones es lo mismo que hallar el dominio de la diferencia, ¿ok? Se lo saben ustedes por teoría, ¿ok? Y es lo mismo que hallar el dominio del producto, ¿correcto? Ya, ok. A ver, del cociente no. Ahí sí es algo parecido, sí, pero a veces hay cambios, así que lo hacemos al final, ¿ok? Como le dije. A ver, vamos en orden, ¿ya? A ver, podemos hacerlo a partir de acá. Miren acá, la función f sub 2. Ya, vamos en orden. F sub 2 lo vamos a intersectar con G sub 2 y con G sub 1, si es que se puede, ¿ya? A ver, entonces, F sub 2 con el dominio de G sub 2. Miren, los dominios, estamos hablando, ¿ok? Entonces se intersectan, en el intervalo sería, miren, abierto en menos infinito, cerrado en menos 1. O abierto. Como ustedes pueden apreciar, aquí lo toma al menos 1. Lo toma. Pero aquí no lo toma. Y cuando es una intersección, si lo toman ambos, sería cerrado. Pero como acá basta que uno de ellos no lo tomen para que sea abierto. Entonces el intervalo sería abierto en menos infinito, abierto en menos 1. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces sería abierto en menos infinito, abierto en menos 1. Hasta ahí. Seguimos. Ahora unimos. Ahora seguimos. Miren, F sub 2 con G sub 1. ¿Ok? ¿Sí? Con G sub 1. A ver. Miren acá. Esta función lo toma al menos 1. El de acá también lo está tomando. Línea continua, miren. Lo toma al menos 1. ¿Ok? La intersección solamente sería hasta esta parte, ¿verdad? Entre ellos dos. Acá, esta función de color rojo, la de acá, este intervalo, el dominio medio de esa función, lo toma al 1 y acá también los da, está tomando. Entonces sería el intervalo cerrado en menos 1 y cerrado en 1, ¿ok? A ver, sería entonces cerrado en menos 1 y cerrado en 1, ¿correcto? A esto lo vamos a unir. ¿Ya? Entonces ya analizamos, acuérdense, F sub 2 con G sub 2, F sub 2 con G sub 1. Ya no hay más ya. Ahora seguimos. F sub 1 con G sub 2. ¿Habrá algún tipo de intersección? No, no. Ya nos queda simplemente con G sub 1 nomás. A ver, la intersección de ellos dos nos va a quedar el dominio de F1, ¿verdad? Si lo intersectamos. O sea, me ha dicho va a ser el intervalo abierto en, a ver, abierto en 1 y abierto en más infinito. ¿Ok? Listo, ya está. Entonces, ¿cuántas funciones nos va a salir? 3, ¿ok? Ya entonces empezamos. A ver, entonces vamos a hallar, a ver qué sería f más g de x, ¿ok? No nos olvidemos el orden, ¿ok? Ahí lo vamos repasando, para que se acuerden. Nos quedan 3 funciones, así que sería algo así. A ver, la primera, este intervalo salió entre f sub 2 y g sub 2, ¿ok? Hay que sumar. Miren, f sub 2 y g sub 2. Sumamos. A ver, f sub 2 sería, ahí está ese valor absoluto, lo vamos a sumar con g sub 2, que sería x al cuadrado más 1, ¿ok? Coma, si x pertenece a qué intervalo? Al intervalo que estamos analizando obviamente, ¿correcto? Ya está listo, ¿ok? A ver, algo parecido por acá. A ver, el otro intervalo, el de acá, ¿se acuerda? Fue entre f sub 2 y g sub 1. A ver, f sub 2 sería otra vez el valor absoluto. Ya lo sumamos con g sub 1, con esta raíz cuadrada. Ya está. Si x, ahora voy a copiar esta parte de acá. Si x pertenece a qué intervalo estamos analizando, a ese intervalo, ¿recuerdan? ¿Ok? Listo, hasta ahí.
Seguimos. Ahora, el último intervalo fue entre f1 y g1. f1 y g1. Ahí está el f1. Lo sumo con g1 de x. A ver, ¿ok? Ya está. Si x pertenece, un momento, si x pertenece a qué intervalo? Al intervalo abierto en 1, abierto en más, infinito. ¿Ok? Ya está, miren, hasta ahí. Como no se pueden sumar, ya, entonces le dejaré ahí simplemente. ¿Ok? Seguimos. Ahora vamos a restar, ¿ok? A ver la diferencia. Y acá sería el 2i, acá sería entonces f menos g. A ver, si restamos, acá sumamos, ¿se acuerdan? Entonces, si restamos, este negativo que va a estar acá lo afecta a todo. ¿Ok? Entonces acá sería menos y acá sería más. ¿Recuerdan? A ver, por si acaso no me viene. F sub 2 menos F sub 2. A ver. F sub 2 menos toda esta expresión, menos. Este negativo lo afecta a todo. Ahí está. Menos x cuadrado más 1. ¿Ok? Acá sería menos. Bueno, como es un solo término, no hay problema. Y acá sería x cuadrado menos esta expresión. ¿Ok? Miren, ya tenemos entonces la diferencia. ¿Correcto? Pasamos acá al producto. A ver. F por qué. A ver, entonces, a ver un momento. Y ahora sí, vamos a multiplicar. Para no tener problemas con signos, creo que si ustedes se percatan nos conviene acá mejor la suma. Porque los signos no se han modificado. Este más simplemente lo convertimos, a ver, lo vamos a convertir en ¿qué? En un producto, nada más. ¿Ok? Ahí, para no demorar. Ahí está, ya está listo. Este valor absoluto por esa raíz cuadrada y esta x al cuadrado por esa raíz. Así de simple. Ya está. ¿Ok? Listo, ya está. Seguimos. Si ustedes acá lo multiplican, lo va a hacer un poco más grande. Acuérdense que, a ver, como que es un valor absoluto, eso es más extenso, bueno, preferible graficarlo ahí más. Ok, por último, ya una vez, a ver, ya, acá sí hay que tener un poco de cuidado. ¿Ya? En vez de producto, ustedes saben que sería un cociente, ¿verdad? ¿Sí? A ver, entonces, ya, borro esta expresión de acá, sería ese valor absoluto sobre x cuadrado menos 1. Acá algo parecido. ¿Ya? Este valor absoluto sobre esa raíz cuadrada de x. Y acá lo mismo, esto lo borro, y me va a quedar x al cuadrado sobre esa raíz. ¿Correcto? Y ahora viene la parte del análisis, ¿ok? El análisis. Ahora ustedes tienen que hacer lo siguiente, como les dije, a ver, en un papel, en un cuaderno o en su mente, que no es muy difícil en realidad tener esto acá, igual en hacer en su mente nos va a quedar x es igual a más menos 1, ¿verdad? Pero hay que descartar los puntos. El x debe ser diferente de más menos 1. A ver, ¿es diferente de menos 1? ¿Lo está tomando el menos 1? No. Entonces no hay por qué quitarlo. ¿Ya? A ver, x diferente de 1. ¿Lo está tomando el 1? En ese intervalo no está el 1, así que además quitarlo. Ya, no afecta nada. Seguimos acá. A ver, igualan a 0 lo que está dentro de la raíz, va a quedar x es igual a menos 1. X no debe tomar el valor de menos 1. ¿Por qué? Porque le haría 0 al denominador. Entonces, ¿qué van a hacer? Le quitan. Usted dice menos el punto, menos 1. Lo van a quitar. ¿Ok? Listo. Pero como este punto está en un extremo del intervalo, no está en la parte intermedia acá, es más fácil, mire, es lo mismo que hacer lo siguiente. Acá sería, lo abren abierto en menos 1 y cerrado en 1. O sea, lo pueden expresar de esta manera también. A ver, me refiero a lo siguiente. Miren, abierto en menos 1 y cerrado en 1. ¿Se dan cuenta? Ya lo modificamos el intervalo, ya se modificó. Ya, ok. Acá igualan a 0, nos queda menos 1. Se pregunta, ¿menos 1 está en el intervalo? No. Entonces no hay necesidad de quitarlo. Y como ustedes se percatan, ya hay el dominio va a cambiar ya. ¿Ok? Entonces nos va a quedar a ver el dominio de f sobre g va a ser igual. Ya, simplemente une los intervalos. A ver, este intervalo, un momento, y ahora sí, unido. Ahora unimos con este otro intervalo. ¿Ok? Y por último, con el intervalo abierto en 1, abierto en más, infinito. ¿Correcto? ¿Ya? Listo, entonces eso sería todo. Pero, como le digo acá, miren, acá también se lo puede escribir de otra manera. A ver, vamos analizando, miren. Acá sería el intervalo abierto menos infinito. Sería abierto menos infinito,
abierto en -1. No lo toma al -1, pero como acá lo toma, lo va a cerrar. Va a hacer que lo tome. Entonces sería abierto en -infinito, cerrado en -1 hasta ahora. Pero como este intervalo se va hasta 1 cerrado, sería abierto en -infinito, cerrado en 1. Miren, es cerrado. Acá no lo toma al 1, pero acá lo hace que lo tome. O sea que lo va a cerrar. Y si se percatan, nos vamos a ir del menos infinito al más infinito. Que es lo mismo decir todos los reales. ¿Ok? Y se acuerdan que esto era, a ver, ¿qué punto le habíamos quitado? El -1, ¿se acuerdan? Entonces acá va a ser también todos los reales menos un solo punto. ¿Se acuerdan qué punto le quitamos? El -1, ¿recuerdan? Todos los reales menos el punto -1. ¿Ok? Eso va entre llaves, acuérdense que es un conjunto unitario. A ver, o también lo pueden hacer acá. Miren, abierto a menos infinito, abierto a -1. Acá tampoco es cerrado, es abierto. Entonces ustedes pueden decir abierto en menos infinito, cerrado en 1, normal lo cierran, al último le quitamos su grupo P. Como acá no lo toma el 1, pero casi lo toma. Sería entonces del menos infinito hasta el más infinito, o sea, todos los reales. ¿Qué punto lo vamos a quitar acá? El que no lo está tomando acá, el -1. ¿Se dan cuenta? Sale exactamente lo mismo, ¿ok? Ya, pero para que ustedes hallen, obviamente, estas funciones que están acá, nos conviene simplemente que les quede ahí, ¿ok? Para ya, al último pueden hacer eso, ¿ya? Ahora, como les digo a ustedes, en el examen yo les puedo dar a ustedes estas funciones y les digo grafiquen, ¿ya? Ya ustedes saben graficar, así que no hay problema, ¿ok? Bueno, eso sería todo con respecto a ese ejercicio. A ver, pasamos a composición de funciones. A ver, dadas dos funciones f y g, la función compuesta se nota de la siguiente manera. También se llama composición de f y g, ¿ok? Está definida por, a ver, miren, ¿cómo se lee? F compuesto con g de x es igual a f de g de x, ¿ok? Donde el dominio de esta función está dado por los x, tal que x pertenece al dominio de g y g de x pertenece al dominio de f, ¿ok? A ver, gráficamente sería lo siguiente. A ver, voy a suponer que este conjunto sería A, acá sería B, y esto sería C. A ver, C, ¿correcto? ¿Ya? A ver, miren acá. Entonces, la función g, como pueden apreciar, va del conjunto A al conjunto B. Conjunto de partida, conjunto de llegada. Ustedes toman un punto acá que esté en el dominio de G, toman punto X, por ejemplo. Vamos a llegar a ¿dónde? A un G de X. ¿Ok? Y ustedes saben ya que G de X es lo mismo que decir Y. ¿Recuerdan? Y es la variable dependiente, Y depende de X. Y es la variable dependiente, X es la variable independiente. ¿Recuerdan? Ya, bueno. Llegamos a G de X. Ahora miren, la función F va del conjunto B al conjunto C. Entonces lo va a tomar este punto, G de X, y mediante esta función lo va a llevar ¿a dónde? A C, al conjunto C. O sea, nos va a quedar F de G de X, ¿ok? Y esto es lo mismo que decir lo siguiente, miren. Este sería F de, ¿quién es el G de X? ¿Recuerdan? Ahí está. ¿Qué es G de X? El Y. Ya miren. ¿Ok? Esto sería Y. ¿Entendido? Ya, entonces, acá tengo la función G, acá estaría F. Entonces la función que va desde A hasta B, ya de A hasta B se nota de la siguiente, desde A hasta C, disculpen, se nota de la siguiente manera, F compuesto con G, ¿ok? Entonces, miren, percátese el dominio de F compuesto con G. ¿Dónde va a estar? En el conjunto A, el dominio, ¿ya? Y el rango, ¿dónde está el rango? En el conjunto C, ¿ok? Esa sería la composición de funciones. A ver, ejercicio 1 nos pide determinar G compuesto con, bueno, F compuesto con G y G compuesto con F de las siguientes funciones. A ver, un momento. Ya bien, entonces, primero vamos a determinar, a ver, un momento. Ya, vamos en orden, ¿ya? Vamos a determinar, a ver, F compuesto con G, ¿ok? Listo. A ver, para eso vamos a hacer lo siguiente.
Ya, vamos a calcular. Primero vamos a calcular el dominio. Ya, vamos a calcular el dominio. A ver, sería el dominio de. Ahora vamos a ir en orden. A ver, miren. Lo pueden hacer en desorden, ¿no? En realidad no hay ningún tipo de problema. Pero creo que es más recomendable ir en orden. Miren. Vamos a ir primero el dominio. No se olviden de la función f1, f2, g1, g2. ¿Ya? A ver. De f1 con compuesto. f1 compuesto con f1. ¿Ok? Vamos a ir a determinar su dominio. Luego de f1 con f2, ¿ok? En ese orden, ¿ya? Y luego ya pues haríamos lo siguiente, bueno, a ver, miren, f2 con g1 y con g2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, dense cuenta que va a haber 4 funciones, ya de la composición salen 4, ¿ya? Y entonces, si acá hubiese un intervalo más, si aquí hay 2 y aquí hay 3, sería 6, pero a veces en algunos intervalos, algunos dominios, a veces no va a quedar vacío, así que por ahí se va a ir reduciendo el número de funciones, ¿ya? A ver, van a ver a qué me refiero. Ya normalmente acá debería haber 4, ¿verdad? Sí, eso ya es en el análisis. Y entonces voy a hacer lo siguiente, no se olviden, ¿ya? F1 y G1, no se olviden, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan la definición? Ustedes lo tienen en la diapositiva, ¿ya? El dominio, a ver, sería de F1 compuesto con G1, ¿recuerdan? ¿Ya? Ya ustedes lo tienen ahí, lo pueden apreciar. El dominio está formado por los X, tal que X pertenece al dominio, X pertenece al dominio de G1. ¿Ok? X pertenece al dominio de G1. Y acá nos va a quedar G1. Y G1 de X, G1 de X pertenece al dominio de F1. ¿Ok? Por definición. Ya, entonces, ahí lo tenemos, ya está definido ya. Ahora simplemente es cuestión de calcularlo. Eso es un poco, bueno, depende del ejercicio, ¿no? Eso depende del ejercicio. Ya, a ver, entonces, miren, X que se den cuenta, X pertenece al dominio de G1. Ustedes se preguntan, ¿cuál es el dominio de G1? El de acá. Dos menores iguales que 1. O sea, X debe ser acá menor o igual que 1. ¿Correcto? ¿Ya? Y miren ahora G1X. ¿Quién es G1X? X más 2. Ahí está, lo copio. X más 2 pertenece al dominio de F1. ¿Quién es el dominio de F1? Los menores o iguales que 0. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces hay que trabajar ahí. Como les dije, ustedes ya saben en ecuaciones, este 2 pasa como menos 2. Ahora necesito que ustedes grafiquen, ¿ya? A ver, también grafiquen ese intervalo si me dicen en la intersección, ¿ok? A ver, entonces el dominio de esta composición de funciones va a ser igual. A ver, imagínense, trazan la recta real, acá estarán los menores o iguales a menos 2, y acá estarán los menores iguales que 1. Si lo intersectan, nos va a dar entonces el intervalo abierto en menos infinito y cerrado en menos 2, ¿correcto? Entonces, ya tenemos el dominio, ¿ok? Entonces, casi tiene sentido analizar la función. Ya miren, por ahora voy a hallar simplemente dominio, ¿ya? Sí, para que me entiendan. Luego ya llamo la composición. Ya, y luego ya hacemos el ejercicio como la otra parte del G compuesto con F, lo hacemos como tiene que ser, ¿ya? ¿Sí? Vamos haciendo primero esta parte. Quiero que aprendan a hallar dominios. Ya, miren, voy a volver a copiar y a eso vamos a modificar, ¿entendido? ¿Sí? Ah, ok, esto obviamente hay que borrarlo porque esto ya no hace lo mismo. Ok, esto también. Ya. A ver, entonces hicimos, acuérdense, de F1 con G1. Ok, ahora nos tocaría entonces de F1 con G2. Ok, no necesariamente tienen que ir en orden, puede ser al revés, eso no afectaría nada en realidad. Ya, o borrar las flechas. Listo, entonces, no se olviden que sería de F1 con G2. Ok, F1, lo cambio entonces. Esta sería G2,
Listo, está, ya lo cambiamos. ¿Ok? Entonces, X pertenece al dominio de G sub 2. Ustedes revisan, ¿cuál es el dominio de G sub 2? Ahí está, los X mayores que 1. Entonces, sería X mayores que 1. Ya está. Y voy a copiar esta parte. Ok, y ya, a ver, seguimos. G sub 2, ¿dónde está el G sub 2? Ahí lo tienen, sería X menos 1 y X menos 1 pertenece al dominio de F1. ¿Cuál es el dominio de F1? Ahí lo tiene, menores o iguales que 0, ¿correcto? Ahí está. Y ahora simplemente trabajamos en esta parte de acá. El 1 pasa al otro lado, o signo positivo. Ahora van a intersectar. Ya, intersecten los mayores que 1 y los menores o iguales que 1. Ahora lo intersectan y nos va a quedar que el dominio de F1 compuesto con G sub 2 va a ser lo siguiente. Ya, bueno, supongo que intersectaron, el dominio sería el vacío, ¿verdad? No habría nada. Entonces acá no habría que hallar la composición de funciones, la otra parte que nos falta, como le dije, ¿ya? Entonces ahí no quedamos, como no hay dominio, y ahí no nos queda. Seguimos, ya no hay más, no hay análisis, me ha dicho, ¿ya? No vamos a componer funciones, en otras palabras. Ya, listo, seguimos. Ahí se quedó. Ahora, a ver, como nos estamos viendo en orden, ¿recuerdan? A ver, nos faltaría f sub 2 compuesto con es 1, ¿recuerdan? Ya, listo, entonces ya sería f sub 2, ya lo voy a cambiar bien acá el orden, ¿sí? Ya sería f sub 2 compuesto con g sub 1, ¿ok? Acá sigue siendo g sub 1, acá sigue siendo g sub 1, y lo cambiamos acá, f sub 2, ahí está, listo, ¿ok? Listo, seguimos entonces. A ver, X pertenece al dominio de G sub 1. ¿Cuál es el dominio de G sub 1? Los X menores o iguales que 1. Ok, esto queda entonces. Esto voy a borrarlo porque lo había copiado en la parte superior, ¿se acuerdan? ¿Sí? Lo voy a borrar porque esto ya cambió, obviamente. Y hasta ahí coincidió. ¿Quién es G sub 1X? ¿Quién es G sub 1X? X más 2. Ya, ok, acá sería X más 2. Pertenece al dominio de F sub 2. A ver, dominio de F sub 2. Este sería F sub 2, ¿no? Entonces tiene que ser mayor o igual que 0. Listo, está ahí. Desarrollamos esta inecuación. Bueno, esto es algo sencillo, ¿verdad? ¿Sí? A ver, acá sería menos 2. Ahora tienen que intersectar ustedes, ¿ya? A ver, intersecten. Los x mayores o iguales a menos 2 lo intersectan con los x menores o iguales que 1. ¿Ok? A ver, entonces el dominio de esta función que estamos analizando, obviamente, acá es f sub 2, acá sería g sub 1, ya supongo que lo intersectaron, el dominio sería el intervalo cerrado en menos 2 y cerrado en 1, ¿correcto? Ya está, ¿ok? Como le digo, por ahora simplemente estamos haciendo dominio nada más, ¿ok? Aquí todavía falta en realidad, ¿ya? ¿Seguimos? Bien, por último, a ver, ya analizamos de f sub 2 con g sub 1, ahora con g sub 2. De f sub 2 con g sub 2, de acá lo cambiamos. Acá sería g sub 2, acá sería g sub 2, y acá sería g sub 2. Listo está. Ok, esto lo vamos a borrar, lo vamos a modificar. Ya, esto lo modificamos. Ya bueno, seguimos. A ver, X pertenece al dominio de G sub 2, que sería X mayor que 1, ¿ok? Entonces acá nos va a quedar X mayor que 1, ¿correcto? Y, a ver, G sub 2 de X pertenece al dominio de F sub 2. ¿Quién es G sub 2? Ahí lo tienen, X menos 1, que sería X menos 1, pertenece al dominio de F sub 2. ¿Cuál es el dominio de F sub 2? Acá lo tienen, ¿ok? Serían los mayores o iguales que 0, ¿ok? ¿De bien? Ahora simplemente hay que hallar esta inecuación, ¿ok? Hay que hallar el intervalo. He hecho el dominio. A ver, entonces el 1 pasa acá. Ahora lo intersectan, ¿ya? A ver, los mayores que 1 lo intersectan con los mayores o iguales que 1. Entonces lo intersectan y nos va a quedar que el dominio va a ser el intervalo abierto en, sería abierto en 1
abierto en más infinito. ¿Ya está? Seguimos. Ahora, miren, como ya pueden apreciar, ya está todo ya. Ahora lo que le dije, acá en realidad deberíamos hacer un paso más, pero por ahora, como quise X, entiendan simplemente los dominios para que vean cómo la secuencia. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el paso que falta acá en realidad. Ok, o sea, me refiero a lo siguiente. A ver, luego, a ver, esta parte es sencilla, en realidad no es difícil. Ya, no es fácil. A ver, vamos allá la composición. Ya por ahora hemos hallado simplemente los dominios, nada más. A ver, la composición de funciones. A ver, listo. No se olviden que esto, según la teoría, si ustedes ven la diapositiva, se lo olviden decir f es 1 de G es 1 de X, ¿correcto? Ya, esto es igual. A ver, miren, acá simplemente voy a copiar y pegar, ¿ok? Ahora ustedes se preguntan, ¿quién es G es 1 de X? A ver, vamos acá. ¿Quién es G es 1 de X? X más 2. Lo reemplazan acá, miren. X más 2. Ahora, ¿quién es f es 1? X al cuadrado, ¿ok? F es 1, esta sería la variable, ya en este caso la variable es X, entonces acá nos va a quedar simplemente la variable al cuadrado, ¿ok? Listo, está. Entonces ya tenemos definido ya. Y eso vamos haciendo por acá, ya es algo parecido. A ver, lo voy a copiar acá y vamos a modificar, ¿entendido? Bueno, acá no tiene sentido como le dije porque el dominio es el vacío, no hay nada, ¿ok? No hay nada que analizar ahí. Seguimos acá, y aquí. A ver, acá sería f sub 2 con g sub 1 de x. Acá sería f sub 2. Ahora, ¿quién es g sub 1 de x? A ver, un momento. Voy a copiar esto de acá. Ya listo. A ver, ¿quién es g sub 1 de x? Regresan acá. X más 2. Ya, entonces, ¿qué sería? X más 2. ¿Ok? X más 2. ¿Quién es f sub 2 de x? F sub 2 de x es toda esa expresión que está acá. 1 menos la variable. ¿Ok? No, que entonces esto es igual a 1 menos la variable. Este negativo afecta a todo. No va a quedar menos x menos 2, ¿correcto? Ya ustedes ahí si reducen términos, a ver, nos va a quedar menos x menos 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya, hasta ahí. ¿Seguimos? Ya miren, voy a copiar nuevamente esta parte de acá. Me faltaría simplemente aquí, a ver. Ya, a ver, acá sería f sub 2 compuesto con g sub 2 de x, ¿ok? A ver, acá modificamos obviamente. Ya, voy a volver a copiar esta expresión que está acá. Ya, ahora se preguntan ustedes, ¿quién es g sub 2 de x? A ver, ¿quién es g sub 2? Regresan acá. G sub 2 es x menos 1, ok, lo reemplaza. Acá sería x menos 1, ya, eso es igual. Ahora, ¿quién es f sub 2? F sub 2 es 1 menos la variable, ok. Entonces va a ser igual a 1 menos la variable. Este negativo afecta a todo lo que está acá. Nos va a quedar menos x más 1. Ya bueno, y si reducimos, bueno, sumamos términos, nos va a quedar 2 menos x, ¿correcto? Ya está. Ok, entonces ya para finalizar esta parte de acá, la primera parte, ya por tanto, a ver, por tanto, nos va a quedar lo siguiente. A ver, ¿se acuerdan que nos pedía f compuesto con g? ¿Sí? Ahí lo tienen, eso es lo que estamos haciendo en realidad, ¿ya? Ahora va a quedar que f compuesto con g de x es igual. Ya, a ver, nos ha salido, ¿se acuerdan? 3 funciones, ¿sí? Ok, entonces, hacemos lo siguiente. Ya, a ver, vamos por partes. A ver, primero nos dio esta función de acá, ¿sí? En este intervalo, ¿ok? Ahora lo copio, esta función, ¿sí? Ya, bueno, si X pertenece a qué intervalo. A ver, si X pertenece al intervalo, a ver, de la primera, ¿de acuerdo? De la que está acá, ahí lo tienen en el intervalo. Listo, ya está bien. Ok, seguimos. A ver, aquí no hubo nada, ¿se acuerdan? Aquí sí. Acá nos queda menos x más 1 en este intervalo. ¿Ok?
¿Listo? Entonces acá escribimos, sería menos x más 1. Si x pertenece, a ver, vamos a ver aquí el intervalo. Ok, era menos x menos 1, ya ok. Menos x menos 1, si x pertenece a ese intervalo menos x menos 1, ya está. Si x pertenece a ese intervalo, ¿ok? ¿Correcto? Ahí está, menos x menos 1 en ese intervalo. Por último, ya la función lo podemos ver más fácilmente. A ver, acá nos quedó simplemente, acá sería 2 menos x, ¿sí? Si x pertenece a este intervalo, ¿ok? Abierto en 1 y abierto en más infinito. Ya, hasta ahí tenemos eso, ¿ok? Entonces, ya tenemos la función f compuesto con g. Ahora podemos hallar el dominio, ya ustedes acá grafican, por ejemplo, vamos a hallar un solo dominio, no se olviden que el dominio es la unión de todos los intervalos, sí, ya si ustedes lo unen, ahora vamos a ver qué nos da el dominio de f compuesto con g. A ver, ya, imagínense, sería el intervalo abierto en menos infinito, cerrado en menos 2. Acá también sigue siendo cerrado, o sea, seguimos. Cerrado en menos 2, seguimos hasta 1. Acá lo toma el 1, acá no lo toma, pero como es unión lo va a tomar. O sea, no sigue en otra palabra del menos infinito al más infinito. O sea, el dominio va a ser todos los reales. ¿Correcto? Ya, ok. Hasta ahí tengo la primera parte. Bien, seguimos. Ahora vamos a determinar G compuesto con F, ¿recuerdan? Sí, sería la segunda parte, ya para ir terminando este ejercicio, que falta bastante. Ya, a ver, ahí, listo. A ver, para no demorar, voy a copiar nuevamente. A ver, miren, voy a volver a copiar esta expresión de acá, la función, lo que nos han dado. ¿Ok? Lo voy a copiar aquí. Pero para no hacerse problemas, acuérdense que aquí está el inicio, ya, para que lo vean mejor ustedes ahí. ¿Ok? Listo, ya está. Ya, ahí miren, entonces hacemos lo mismo, ¿ya? G es 1 con F es 1, G es 1 con F es 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, voy a copiar esta parte de acá, como les digo, para no demorar mucho, ¿ok? Simplemente, porque el tiempo nos está ganando. Ya, a ver, entonces acá modificamos. Ok, acá obviamente que va a ser de G es 1, ¿ok? Primero sería acá G es 1 con F es 1, ¿ok? Solo camioneta, vamos. Acá sería F es 1, F es 1, y acá sería G es 1. Ya está listo, ¿ok? Bien, esta parte lo voy a borrar, esto acá obviamente va a cambiar, esto va a cambiar. Ya, esto local lo vamos a hacer ya directo, ¿ok? Sí, como ya saben cómo hacerlo, ya, hacerlo ya una vez. Listo, ya está. A ver, entonces, a ver, acá falta cambiar F1 y acá sería F1, ya está listo. Ok, borro toda esta expresión que está acá. Ya bien, entonces por ahora no quiero que vean esta parte acá, ¿ya? ¿Sí? Se va a confundir. A ver, entonces, vamos allá, a ver, de G1 con F1, entre ellos dos, ¿ok? ¿Sí? Entonces, por definición, tenemos lo siguiente, ya, a ver, estado por los X que pertenecen al dominio de F1. ¿Cuál es el dominio de F1? Los X menores iguales que 0, ya lo tenemos, ahí está. Y separamos con I. Ahora acá, F es 1 de X. ¿Quién es F es 1 de X? X cuadrado, ¿verdad? Entonces lo copian o lo escriben, X cuadrado, pero pertenece al dominio de G es 1. O sea, tiene que ser menor o igual a 1, ¿correcto? Ahora, como les dije, ustedes saben ya en ecuaciones, ¿ok? El 1 lo pasamos acá. Eso ya les he enseñado en el otro curso. No se quitó, menos 1 menor o igual que 0, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ¿qué hacemos ahí? Vamos a factorizar, diferencia de cuadrados, ¿ok? O lo pueden igualar a 0 y decir más menos 1, que serían los puntos críticos, es lo mismo. ¿Ok? También lo pueden hacer de esa manera. Ya está, hasta ahí tenemos eso. Ahora miren, ahora necesito que ustedes grafiquen, ya, grafiquen. A ver, en esta inecuación los puntos críticos son menos 1 y 1, ¿correcto? ¿Sí? Le va a quedar menos 1 y 1, ¿ok? Toman intervalos negativos y demás cerrados y lo intersectan con los menores o iguales que 0, ¿correcto? Entonces, ya ustedes, ya, entonces como saben hacer eso, nos va a quedar el intervalo
cerrado en menos 1 y cerrado en 0, ¿correcto? Ya está. Ahora vamos a ir a la parte que es un poco más sencilla en realidad. ¿Ya? A ver un momento. Usted se pregunta, ¿quién es f1 de x? ¿Quién es f1? Ahí lo tiene, es x al cuadrado. Ok, x al cuadrado, ya está, es igual. ¿Quién es g1 de x? Ahí lo tiene. Miren, la variable más 2, o sea que en este caso nos va a quedar x al cuadrado más 2, ok, ya está definido. ¿Correcto? Ahora seguimos de la misma manera. Por acá. Ahora miren, entonces ya tenemos g1 con f1, g1 con f2, ok. Ahora el análisis g1 con f2. Acá la he copiado, vamos a modificarlo. g1 con f2, ¿de acuerdo? Listo, está. Ahora esta parte nuevamente lo borramos porque acá va a cambiar, sí, de hecho. De f1 con, bueno, g1 con f2, ok. Listo, esta parte lo vamos a borrar, ¿de acuerdo? Ya listo, seguimos. Ya, a ver. Ya, esta parte, como le digo, por ahora no quiero que lo observen. Ya, listo, déjenla ahí nomás. A ver, entonces la cambiamos. No se olviden que sería de G1 con F2, ¿ok? Listo. A ver, entonces, X pertenece al dominio de F2. ¿Cuál es el dominio de F2? Acá, X mayor o igual que 0. O sea que acá sería mayor o igual que 0. ¿Correcto? Ya, acá lo copio de una vez. Ok, a ver, ¿quién es f sub de x? F sub de x sería 1 menos x, ¿de acuerdo? 1 menos x. Pertenece al dominio de g sub 1. ¿Cuál es el dominio de g sub 1? Dos menores iguales que 1. Ok, significa que acá tiene que ser menor o igual que 1. Ya está, listo. Y ustedes saben resolver inecuaciones. Acá no va a quedar, a ver, se van los 1, se cancelan. El x lo paso para allá. No va a quedar aquí 0. Que lo paso el x para allá que sea positivo. Ahí está. Decir, y ustedes saben que a ver, ustedes saben que decir que 0 es menor o igual que x es lo mismo decir que x sea mayor o igual que 0. Sí, ¿verdad? Ya ustedes se intersectan esos intervalos. Y bueno, como ustedes pueden apreciar, es algo que es sencillo, es los mismos intervalos. Y no va a dar el intervalo, sería cerrado en 0. Cerrado en 0 y abierto en infinito. ¿Ok? Ya tenemos entonces. Miren, ya está el dominio, entonces tiene sentido hallar la composición de funciones, ¿verdad? ¿Sí? Acá ya está listo, vamos a hallarlo. Ahora voy a volver a copiar esto. Ya. A ver, ¿quién es f sub 2? ¿Quién es f? Se preguntan, ¿quién es f sub 2? A ver, ¿quién es f sub 2? Es 1 menos x. Y acá lo copian ustedes, 1 menos x. ¿Ok? Es igual. ¿Quién es g1? A ver, vamos a ver quién es g1. Es lo primero. Ya significa que la variable va 2, o sea que en este caso nos va a quedar 1 menos x más 2. Como se puede reducir términos, acá nos va a quedar 3 menos x, ¿verdad? Ahora se vamos a sumar en realidad, ahí lo tiene, ya está. Ya bien, entonces seguimos. Voy a copiar acá y modificamos, ¿ok? A ver, recordando, hemos trabajado con G1, F1, G1, F2. Ahora G2 con cada uno de ellos, ¿ok? A ver, entonces modificamos acá. Acá sería G2, ¿ok? Acá sería F1 para ir en orden. Sería F1, F1 y F sub 2. ¿Correcto? ¿Ya? A ver, esto acá lo vamos a borrar. Ok, borramos esto. Esto también. Ahora acá ya lo corregimos una vez. Acá va a ser G sub 2, F sub 1. ¿Ok? Acá también hacemos lo mismo. G sub 2, F sub 1. Sería F sub 2, F sub 1. Ya esto acá ya lo borramos. Bien. Esto por ahora. Ahí, ok. Vale, entonces hacemos lo siguiente. X pertenece al dominio de f1. A ver. X pertenece al dominio de f1. Significa que es menor o igual que 0. ¿Correcto? Entonces acá sería menor o igual que 0. Y, a ver, f1. A ver, ¿quién es f1? X al cuadrado. ¿Correcto? Y x al cuadrado pertenece al dominio de g2. Dominio de g2 son los mayores que 1. Entonces, acá será mayor que 1. ¿Correcto? Ya ustedes ya saben en ecuaciones, así que
Bueno, el 1 pasa acá con negativo, acá nos quedaría 0, ¿ok? Ya ustedes ya saben que serían puntos críticos, ¿ok? Pueden hacerlo de frente, ¿sí? Igualan a 0, va a quedar más menos 1 o factorizan, ¿ok? Y aquí más 1 por x menos 1, ¿correcto? ¿Ya? Ok, entonces ustedes van a graficar, grafiquen. Ya, entonces no se olviden, a ver, punto crítico serían menos 1 y 1. Si es positivo, toman intervalos positivos, además abiertos, ¿ok? Listo. A ver, ¿qué más tenemos? Eso lo van a intersectar con los x menores o iguales que 0. Si lo intersectan, entonces el dominio de la función, como sería lo siguiente, va a ser el intervalo abierto de menos infinito y abierto en menos 1, ¿correcto? Ya, entonces seguimos. Luego, a ver, acá sería g sub 2 de f sub 1 de x. ¿Quién es f sub 1? X al cuadrado, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, ahora voy a volver a copiar esto. Y acá ustedes lo reemplazan ya. Esto sería entonces x al cuadrado. X al cuadrado, ¿ok? Y esto es igual. A ver, ¿quién es g sub 2 de x? G sub 2 es x menos 1. ¿Ok? En este caso sería x al cuadrado menos 1. Bien, por último, bueno, voy a volver a copiar esto. Ya, a ver, entonces sería de f sub 2, o bueno, g sub 2 con f sub 2, ¿correcto? Ya, esto de acá lo borramos. ¿Ok? Hay que modificar aquí. Ya, esto también. Ya, bueno, acá sería entonces g sub 2 con f sub 2, ¿ok? Bien, esto lo voy a borrar, ¿ok? Bien, entonces, hasta ahí. A ver, x pertenece al dominio de f sub 2. A ver, observan ustedes acá en la función, x pertenece al dominio de f sub 2. Significa que el x tiene que ser mayor o igual que 0, ¿correcto? Y, a ver, f sub 2, ¿quién es f sub 2? Es 1 menos x, ¿ok? Entonces sería 1 menos x. Pertenece al dominio de la función g sub 2. La función g sub 2 son los mayores que 1. O sea que toda esta expresión tiene que ser mayor que 1. Solucionamos la ecuación. Ahora se cancelan los 1, el x lo pasa a otro miembro, nos va a quedar que 0 es mayor que x. Decir que 0 es mayor que x es lo mismo decir que x es menor que 0. ¿Sí, no? ¿Ok? Entonces, hay en la intersección, ¿ok? Los x mayores iguales que 0 y los x menores que 0. Y como se pueden percatar, el dominio va a ser vacío, ¿ok? Sería un conjunto vacío. Entonces, si es vacío, no hay ningún punto, entonces no tiene sentido analizar esta parte de acá, simplemente quedaría hasta ahí, ¿ok? Por tanto, nos queda lo siguiente. A ver, lo que nos han pedido ayer es que compuesto con F, ¿recuerdan? ¿Sí? A ver, entonces nos va a quedar lo siguiente. Que compuesto con F de X. Nos quedaron tres funciones, ¿verdad? ¿Sí? Listo, entonces... Ya, a ver. Simplemente aquí es cuestión de copiar nomás, ¿eh? A ver, sería x cuadrado más 2 si x pertenece a ese intervalo cerrado. Si x pertenece al intervalo, ahí está el intervalo, ¿sí? Cerrado en menos 1, cerrado en 0, ¿correcto? Y hacemos algo parecido con lo demás. A ver. Aquí es x menos 3 cuando x pertenece a ese intervalo, ¿ok? Entonces acá sería x menos 3 si x pertenece al intervalo. A ver, ahí está el intervalo. Sería cerrado en 0 y abierto en más infinito.
por último, sería x al cuadrado menos 1. Si x pertenece al intervalo abierto a menos infinito o abierto en 1, ¿ok? Ya bien, entonces ahí lo tienen, ¿ya? A ver, en el examen, por ejemplo, yo les puedo pedir que ustedes grafiquen. Ustedes saben que es una función cuadrática, una recta, aquí es una función cuadrática o una parábola que se abre verticalmente, como quieran decir, ¿ok? A ver, entonces ustedes lo dibujan, ¿ya? Calculamos el dominio, ¿ok? De G compuesto con F. Va a ser igual a sería igual, simplemente lo unen estos intervalos, ¿correcto? Entonces lo unimos, unido con este otro intervalo, y lo unimos con el intervalo abierto menos infinito, abierto menos 1, ¿correcto? ¿Ya? Y esto es lo mismo decir, miren, a ver, miren acá, o aquí. Acá es el intervalo abierto menos infinito, abierto menos 1. No lo toma el menos 1, pero acá lo hace que lo tome. Entonces sería cerrado al menos 1 y llegamos al punto 0. Aquí sigue siendo cerrado. Y nos vamos a ir hasta el más infinito. O sea, me ha dicho que el dominio de la función g compuesto con f es lo mismo que ciertos los reales. ¿Correcto? Bien, eso sería todo con respecto a esta ejercicio. Si no hay ninguna pregunta, ok. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.